Dejamos las tortillas, estaba dando el... Aleluya. ¿Qué yuca es eso? ¿A vos cuánto le gustan las tortillas de usted? Miren, pues, para mí dejar la tortilla fue lo más difícil, pero hay que hacerlo, ¿verdad? Otra cosa que yo digo que si fuera pecado, no sé cómo le haría, es dejar el café. Tráeme, ahí lo tengo. Pero bueno, ¿cómo están todos? Qué bueno. Siempre es un placer estar con ustedes. Siempre es un placer, muy contentos. Fíjense que hoy comencé una serie allá en casa, pero la voy a cambiar con ustedes porque considero que, si la quieren escuchar, ya saben que está colgado ahí en el Ministerio Profética de las Naciones, pero hoy comencé una serie que el Señor me habló esta mañana, pero es allá de la central y considero que hay un tema acá que hay que dar, entonces no la voy a dar acá esta, pero sí es padres distraídos, hijos confundidos. Estamos en un frente, digo yo, demasiado complicado, y decía esta mañana que cada día hay deserción de los pastores. Oro a Dios y tenemos que orar a Dios para que de esta generación Dios levante un pastorado, porque el pastorado viejo, miren, solo para que tengan idea, en Estados Unidos se cierran 50,000 iglesias cada año. Aquí estamos en crisis total de lo que es el pastorado. Número uno, porque la presión es demasiado fuerte ser pastor para este tiempo. Digamos que en el tiempo antiguo te decían come gallina, come cuando hay explotador, y eso no es nada. Eso es, como dijo el presidente Flores, la crítica es la alabanza para el político y también para el pastor. Pero hoy no, hoy hay persecución real, una persecución muy fuerte para un pastor, porque lo único que resiste a las fuerzas que se están levantando ideológicas es el mensaje de Dios, nada más. Los políticos ya se vendieron. Vos no podés confiar en un político hoy, es mentira. Ya la docencia ya se vendió. Por ejemplo, si yo fuera un agente social, yo renunciaría al cargo. Porque ahora, para ser un agente social, hay que avalar todas esas ideologías de género. Y hay que enseñarlas. Si fuera maestro, es muy difícil porque tenés que sacrificar todos tus principios para seguir siendo maestro de una escuela. Tenés que enseñar ideología de género, te guste o no te guste. Entonces, el maestro se vendió. El psicólogo no hay que hacer. Hoy están más locos los psicólogos que otra cosa porque no están entendiendo a esta generación. Entonces, es una situación muy fuerte y lo más difícil que si la trajeran con nosotros los viejos no hay problema porque nosotros sabemos cómo defendernos, pero la traen con el niño, aún con el que no ha nacido. Lo persiguen por el aborto, la ideología de género está persiguiendo a nuestras niñas que no paran, a los niños que no se casen, porque le están metiendo que es difícil traer hijos al mundo en este tiempo, lo cual no es verdad, sencillamente es un mensaje muy sesgado a la verdad, porque yo soy hijo de 12, mi papá y mi mamá eran campeones, ¿no? 12 hijos, yo soy el tercero, y en ese tiempo sí había pobreza, bajo un feudalismo terrible en mi país, El Salvador, y cómo sobrevivimos todos en medio de una guerra, 12 años de guerra, la guerra civil de mi país, yo la viví. Esos eran tiempos difíciles y mi papá nunca dijo es difícil, ya no parás más, dijo a mi mamá, más le daban con todo. Porque no estaba ese mensaje. ¿Ve? Mi mamá decía, donde come uno, comen dos. Dios da para todos. Y Dios mandó a que los para todos. Era mi mamá, una guerrillera de esas bravas. La Licha Robles era brava de verdad. Y entonces es un mensaje equivocado y de verdad mentiroso. ¿Cuánto valen los zapatos que vos andás? No bajan de $500. Yo me puse zapatos de $100 hasta que vine a Estados Unidos, papá. ¿Ah? Sí. O sea, los tiempos de antes fueron difíciles, pero no teníamos la ideología de hoy. ¿Sabes? Entonces, la iglesia del ayer no negociaba la teología. Hoy la iglesia de hoy se volvió ideológica y no teológica. Por eso es que tenemos el problema. Porque a la única que Dios le dijo que era la luz del mundo fue a la iglesia, no fue al político. Pero la iglesia perdió la luz.
Dentro de la misma iglesia tenemos nosotros ideologías de género y no nos damos cuenta. Nuestros hijos ya están atrapados ahí. Y no nos dimos cuenta. ¿Sabes por qué? Porque nos quedamos cantando los coritos del ayer y nos quedamos con el mensaje del ayer y el de hoy no lo estamos predicando. ¿Por qué razón? Perdonen la expresión, pero nos faltan cojones a los predicadores. ¿Ve? Nos hace falta tenerlos en el puesto. Hoy que yo traje a Agustín Laje, que es el que le está haciendo frente a la ideología de género, por eso se da cuenta la entrevista que le regaló Eduardo, el que hicieron, el guionista de la película, Verasti, se la dio a Agustín Laje, y cuando trajimos a Agustín Laje, 3 pastores me cancelaron en los locales. Porque cuando yo dije, ¿quién vas a traer? Agustín Laje. Está bien, 2.500 personas cabían en el templo donde lo íbamos a hacer. Pero cuando vieron el video, dijeron, no los queremos tener en problema. Me cancelaron. Donde yo rento, también me cancelaron. Y otra iglesia que cabían 1.500 personas, el pastor se enamoró tanto del mover que íbamos a traer, pero cuando vio el pastor americano que le da cobertura a él, le dijo, no, también no me lo dieron. Hasta de último en la escuela donde lo hicimos, pero el pastor, mi amigo, andaba más nervioso que ladrón nuevo. Porque es una guerra, pues. A veces a Agustín lo han tenido que evacuar con seguridad, porque si no lo han querido matar. ¿Y sabes dónde más lo atacan? Cuando yo hablo con Agustín, le digo, mira, ¿a dónde más te atacan? Me dijo, en las universidades. En las universidades, ahí es donde más me atacan, ahí es donde me han querido matar, en las universidades. ¿Quién lo acoge más a Agustín? La iglesia católica. ¿Por qué no la iglesia evangélica? Porque los católicos tienen más testículos que nosotros para defender lo que creen. Nosotros los evangélicos los hacemos al bando mayor, vendemos principios, no estamos claros en la vida. Entonces, cuando hoy que fui a Colombia a predicar, fui a predicar en un lugar que se llama Jamundí, un lugar tomado por las FARC, y hasta el día de hoy los paramilitares andan ahí, te secuestran, piden plata y tantas cosas. Entonces ir ahí es un atentado. Y yo fui a predicar ahí, y hablando con el pastor, la guerra más grande que él tenía era dentro de su iglesia, imagínate. Y cuando yo le digo, ¿pero por qué? Me dice, mire, pastor, porque me dijo, ¿qué tema va a predicar? Yo voy a predicar este tema. Ay, me dijo, me va a meter guerra en la iglesia usted. ¿Por qué? Usted no se imagina los pleitos que tengo con los universitarios de mi iglesia. Porque mira lo que hizo Petro. Petro metió ideología de género a las universidades y tomó la mente del alumno, pues, del estudiante universitario. Y en las montañas les dijo a los indígenas que si no votaban por él los iba a matar. O sea, 2 bastiones para Petro ganar. Número 1, al intelectual les metió ideología de género. Y al que no entienden eso, les dijo, los mato si no votan por mí. Por eso ganó Petro. Pues está bien que al indígena por miedo no le vote, pero el intelectual, papá. Y nosotros sí tenemos una gama de gente en Estados Unidos que alucina a lo intelectual, que son nuestros hijos que van a la universidad. Porque este país es bueno para darle pila a los jóvenes. Sí, cuando tú salís de acá y vas a Europa, tú ves noticias que aquí nunca las van a pasar. Entonces, este país yo lo amo porque los ha bendecido, pero no tenemos que cerrar los ojos a la realidad. Estamos viviendo un tiempo difícil, lo estamos viviendo. Y si Dios no hace un milagro de cambiar las cosas en este país, escuchen lo que le estoy diciendo. Si los republicanos no ganan este periodo, nosotros como pastores y como líderes y como evangélicos vamos a dar lástima en los próximos años, porque nos van a cerrar los locales. Allá usted ve cómo se abren esos lugares donde venden la marihuana, se están abriendo por montones. Anda vos a pedir un lugar de eso para abrir una iglesia y no te lo alquilan. Yo compré el terreno, 8 acres compramos, y cuando me meto a la construcción me pararon totalmente. Y hasta hoy ya llevo, ¿qué? Una guerra que iba a llevarse 5 meses, ya se pasó 1 año de estar peleando. Porque todos los que están alrededor dijeron, no queremos iglesia acá. Y lo más terrible es que todos son evangélicos.
todos son gringos y como yo soy hispano no quieren que construya. Y son cristianos. Si los mismos evangélicos te están haciendo la guerra, imagínate el mundo. Yo fui a la corte, me llevaron ya 2 veces a la corte. Y cuando fui a la corte, a mí me dijo la jueza, es que la verdad no sé por qué estás aquí. Esto no tiene sentido. Pero después, bueno, volvieron a dar otra corte, porque me quieren botar de ahí. Me están metiendo cosas, o sea, me llegan a botar basura de construcción que yo no voto y me la echan que yo la voto. Solo quieren un pretexto para que no construyamos, porque dijimos que iba a ser iglesia. Entonces eso es apenas pequeño a lo que viene. Así que cristianos, hermanos, tenemos que replantearnos el evangelio. Es tiempo de hacer una reingeniería a nuestros principios, a nuestros valores y estar pendiente de que esa levadura del mundo no se nos meta a nosotros, ni a nuestros hijos, ni a los hijos de nuestros hijos, y tenemos que pelear en el nombre poderoso de Jesús. Vamos, dale un aplauso a la gloria del Señor. Tenemos que cambiar y replantearlo. Yo tengo 33 años de predicar, 31 años de ser pastor. Y si hay un tiempo donde a mí se me hace difícil predicar, es este tiempo. Es este tiempo. Los niños que más problemas me están dando en mi iglesia local son los hijos de mi equipo, de mis 12. Aunque usted no lo crea. O sea, los hijos de los líderes que deberían de estarme ayudando son los que más guerra me están dando. Porque se creen los dueños de la iglesia, los intocables, y tienen unos papás muy pusilánimes. Si yo hiciera un problemita, si yo hubiera hecho un problemita de lo que los niños me están haciendo en la iglesia a mí, y yo lo hubiera hecho cuando yo fui niño, mi papá me hubiera pegado 3 regazos en el lomo, en las espaldas, y me hubiera dicho, respete. Los de hoy dicen, mi amor, por favor, no lleve problemas a la iglesia, me están poniendo queja por usted. Me dan ganas. ¿Ve? Hoy a este campamento que tuve, el pasado de juveniles que tuve, llevamos 45 niños. Me metieron droga, los niños de los cristianos. Hicieron un relajo los papás porque todo el mundo, ay no, mi niño no es así, mi niño es un santo. Miren, mi niño es inocente, ustedes son unos patanes, ¿no? Me la volvieron a hacer me la volvieron a hacer. Y hay que tocar con pinza el tema porque son más sensibles los papás que los mismos niños. Los niños te dicen, sí, pastor, la regué, pero el papá dice, es que mi niño es santo, es puro. O sea, los niños tienen más carácter de enfrentar una realidad y no el papá, porque el papá quiere fingir que tiene los mejores hijos. Viven de pura apariencia. Entonces, quiero hablar un tema hoy, Juan capítulo 12, verso 1 al 5, si producción me lo pone, por favor, aquí tenemos pantalla, para que lean aquellos que no trajeron la Biblia o que no la saben usar. Juan capítulo 12, versículo 1 al 5, dice la palabra, voy a hablar un tema que le he titulado, el inmenso poder de la honra, es lo que se ha perdido y vamos a hablar acerca de eso. 6 días antes de la Pascua, vino Jesús a Betania donde estaba Lázaro, el que había estado muerto. Y aquí había reunido a los... Espérate. Y Lázaro era uno de los que estaba sentado a la mesa con él. Entonces María tomó 1 libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó de olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, escucha esto, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, dijo esto, ¿por qué nos fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Diciendo esto como que se cuidaba de los pobres, aunque él lo dijo porque sustraía de la bolsa, era ladrón. Entonces,
el tema, el inmenso poder de la honra, es importante entenderlo, pero muy a cabalidad. Hace unos meses, no sé si aquí di una enseñanza de eso, pero di una serie que se llama Cultura de Reino versus Trueque. Y hablé acerca de cómo a nosotros nos culturizaron los españoles y cómo nos vendieron la cultura del trueque. La cultura del trueque es la cultura donde Latinoamérica fue bañada por los españoles, y por eso tú vas a ver que el anglo, el europeo, piensa diferente al latino. El latino, nosotros hacemos las cosas esperando que si yo hago el mínimo esfuerzo, recibir el máximo recompensa. O también nosotros hablamos de que los empresarios hispanos, si no se transforman, entonces ellos le hacen culto, pleitesía a la perspicacia, a la trampa que ellos hacen en los negocios. Por ejemplo, te compro un carro yo a ti que vale, ¿qué? $5,000 y te agarré porque vos no hayas cómo pagar la renta y te doy $2,000. Entonces te agarré en el momento más difícil y te compro al mínimo precio para yo venderlo al mayor precio, y digo yo a los demás, me bajé este loco, mirá, estaba en agua y lo agarré en agua y le di $2,000. Entonces le hago culto a la estafa que yo hice. En vez de ser una persona balanceada, equilibrada, te doy de ganar, te saco del apuro, pero yo llevo mi ganancia también. Por ejemplo, hay un amigo, muy amigo nuestro, que está vendiendo un barco, está vendiendo una lancha en $18,000, vale $60,000, para que tengas una idea. Y la está dando en remate porque necesita pagar la casa lo más pronto posible porque lo están ahogando los intereses. Entonces se le ofrece a un amigo mío y hoy hablamos y me dice, pero a mí me la da en plan de pago y que mire que esto, que aquí, que allá, que papá. Entonces yo rápido lo mido, y es un líder en mi iglesia muy cercano, ¿no? Y le digo, mira, si el hombre la está vendiendo porque necesita pagar su casa, y como tú se la estás comprando, no lo estás ayudando, lo estás estafando. Entonces necesitas tú ir, darle la plata que necesita, tomar tu barco y dejar que él aliviane y que ayude su economía para con su familia, porque mira, él tiene hijos, tiene familia y es tu hermano. Pero nosotros fuimos bañados con esa cultura de trueque que yo invierto el mínimo esfuerzo, pero quiero sacar el máximo potencial. Y eso no puede ser. El reino de Dios no es eso, el evangelio no es eso. No es eso el evangelio. El evangelio es justo, es equitativo. El evangelio es misericordioso, es redentivo. La otra cosa que nos bañaron en Latinoamérica, ve, a nosotros, que los volvieron promiscuos. Una cultura tan terrible que el latino ve a una niña en chorcito y viejos con barba blanca y niñitas de ¿qué? De 14 años. Estamos arruinados por una cultura. Ahora venimos al evangelio y esa cultura la adaptamos dentro de la iglesia. Tenemos problemas de raíces que hay que ir profundo, arrancarlas para ser transformados. Porque Cristo no vino a darte la salvación y seguir siendo lo que sos. Cristo te trajo la salvación, pero junto con la salvación vino la transformación de vida. La regeneración por el poder de la palabra. La palabra tiene que regenerarlos, cambiar nuestros genes, transformarnos, ser personas distintas. Entonces de ahí nace la cultura de la traición, nace la cultura de hacerle pleitesía, de hacerle culto a la perspicacia, al engaño. Y ahí sale la cultura del irrespeto hacia nuestros semejantes. Por eso la honra la debemos de practicar. Diga conmigo, practicar. Hasta donde sea posible, usted practique la honra. Ahora, si usted practica la honra y se vuelve un hombre honorable, una persona honorable, usted va a ser el estúpido del grupo. Y esa presión no nos gusta vivirla. Si usted se para en la justicia, se para en la verdad, para el resto de sus amigotes, usted va a ser el estúpido más grande.
Pero a la larga usted no va a terminar en una posilga. En la larga usted no va a terminar olvidado como viejo en un orfanato, ¿cómo le llaman? En un asilo. A la larga usted no va a terminar todo arruinado, porque la honra retribuye honra. Y la Biblia dice, yo honro a los que me honran. O sea, la deshonra te da un resultado inmediato para solucionar lo inmediato. Eso te da la deshonra. ¿Quieres tener plata? Vendré droga. Y te da la plata ya, pero vas a terminar en una cárcel. Te lo aseguro. O muerto. Porque la deshonra te soluciona lo inmediato, pero la honra, lo eterno, lo trascendente. Toda persona honorable cuando llega viejo, número uno, no es amargado, no es arruinado, tiene familias que lo respetan. Fíjate tú, no sé, ¿cuántos salvadoreños vemos acá? Levante la mano a los salvadoreños. Ok, yo hablé hace unos años con un amigo y le dijo, Nayib Bukele va a perseguir primero al corrupto, primero al corrompido y después al corrupto, al que corrompió a las pandillas. Y yo le dije, me alargo que Alfredo Cristianes no termine en la cárcel. Le digo, ese hombre es intocable, es el magnate de El Salvador. Lo van a tocar. Hoy anda huyendo en Alemania. Porque cuando Dios dice meto manos, mete manos. Y Alfredo Cristianes tenía una isla solo para él. El hombre de mayor plata del país, un corruptazo de los corruptazos, el que hizo el tratado de paz para quedarse con El Salvador como su propia finca. Levantó un grupito de oligarcas y dijo, apoderémoslos de esta gente y entre más pobres ellos sean, más dependerán de nosotros. Eso fue El Salvador por 30 años. Pero Dios se acordó. Y te aseguro 100% que el epicentro de avivamiento del mundo latinoamericano viene de El Salvador, porque la Biblia dice, de lo vil y lo menospreciado va a levantar Dios para avergonzar a los grandes, a los sabios, a los entendidos. Créalo, porque siempre Dios está al volante. Dios no le ha entregado el mundo al diablo. Dios continúa obrando. Pero mientras Dios obra, nosotros tenemos que ser diligentes como voces, predicadores, como hombres que tomamos el púlpito, como hombres que podemos abordar casas, de enseñarle a la gente que deje esa estúpida religión y que se vuelvan gente de verdad. Porque nosotros, imagínate que El Salvador, hay una moraleja en uno de los bancos de San Salvador, del Banco Agrícola Agropecuario, que dicen, los españoles se hicieron cerrar los ojos para orar, nos pusieron una Biblia en la mano y cuando abrimos los ojos ya no teníamos el oro. Nos robaron, nos saquearon, nos dejaron arruinados, pero nos enseñaron a orar con los ojos cerrados. Desde entonces yo oro con los ojos abiertos. Un día yo estaba predicando en una iglesia así como acá, en una iglesia pequeña, ¿no? Y andaba amarillita como estaban comenzando un negocio y en el carterón, así como está ese ahí, un carterón Gucci que andaba, ella dejó abierto y ahí estaba el rollo de billetes. Cuando fue y llamó el pastor, venga a orar, y fueron todos adelante a orar. Cuando regresa, ya no estaba el dinero, $1,000 le habían robado de la iglesia. Y si hay corrupción aquí adentro, ¿cómo no hay afuera, papito? Yo he perdido 2 pares de lentes caros de la iglesia. Mira el que está a tu lado. Dile, te ve cara sospechoso. Estamos peleando contra la corrupción que no por naturaleza en sí, sino por cultura. Digamos que la naturaleza pecaminosa en Adán, Jesucristo la venció en la cruz. Pero las mañas de cultura las tenemos que romper nosotros. Entonces, si no redireccionamos la vida y no la replanteamos hoy que estamos en el Evangelio, nosotros vamos a seguir siendo evangélicos por confesión, pero no por actitud. Entonces la cultura del trueque
nos invadió a todo Latinoamérica y nos arruinó la vida. Nos metieron evangélicos. Imagínate que estaba viendo yo la historia leí un libro que se llama Machismo y Patriarcado, algo así. Machismo, y un argentino lo escribe, se llama Machismo y Matriarcado, así se llama. Y ahí él te pone toda la historia de cómo fue invadido Latinoamérica, como las bases fundamentales de Latinoamérica. Y el Papa, que fue el que nos bañó con el Evangelio a nosotros, porque el Evangelio no se conocía, los entró el catolicismo a toda Latinoamérica. El Papa que estaba de turno tenía 36 mujeres y tenía 70 hijos. Y no te mandaron los españoles ilustres a conquistarte, te mandaron lo peor con Cristóbal Colón. Los parias, los sacaron de las cárceles, le dieron, vayan, tráiganle el oro a la corona. Y los mandaron, y ellos fueron los que prostituyeron a nuestras indígenas. Y de esa prostitución, de ese montón de parias que vinieron de España con nuestras indígenas, nos clonaron a nosotros. De ahí venimos nosotros. Por eso es que, mira, pues yo tengo barba, pelo parado, negro. Yo tengo más de 5 genes en mi sangre, porque soy mestizo. Y de esa manera nosotros podemos transculturizar la cultura que nos vendan. Por ejemplo, ve un salvadoreño que viene y se queda allá en la frontera. Al mes te está diciendo, ándale, porque está volviéndose mexicano. Ya viene más al interior, oh, yes, se está volviendo gringo. Se va para Asia, comienza a hablarte en mandarín o en chino. En España, vosotros sois la sal de la tierra. O sea, se los hace fácil transculturizar. Se los hace fácil. No tenemos esencia, fácil la perdemos. Nos preguntan y hablamos rápido, no pensamos. Somos reactivos. O sea, todo eso tiene que ver con nuestros fundamentos. Y tenemos que replantearnos, porque para mí el Evangelio de Jesucristo es transformador. No sé para usted, pero para mí es transformador. El libro de los libros transforma la vida de adentro hacia afuera. Juan capítulo 5, versículo 19. Quiero que lo pongan en la pantalla y dice así: respondiendo entonces Jesús y le dijo, de cierto te digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Entonces Jesucristo le trae a Israel el mensaje de la paternidad de una manera tácita. O sea, en otras palabras, la cultura de reino se basa en la honra. Para levantar una generación de gente honorable, tiene que haber una generación que escuche a los papás. Entonces viene la otra variante, pero ¿qué tipo de papá? Estoy hablando de papás regenerados por el reino de Dios. Entonces, para arreglar la vida de los niños hay que arreglar la vida de los viejos también. Es un trabajo tenaz, ¿sí o no? Por ejemplo, hoy hablo con un muchacho yo. Hoy hablo con un muchacho yo que lo quiero mucho, está conmigo ya desde hace muchos años. Y le dice el ministro de Alabanza, porque él toca, y le dice el ministro de Alabanza, mira, tenés tanto tiempo de estar en el ministerio de Alabanza y no avanzas. Y nos está retrasando a nosotros, porque ellos ya están tocando consecuencias. Entonces tendría que crecer un poquito más. Y le dice, ¿por qué no agarras clases, mejorás y luego venís y te reintegramos? Porque los estás haciendo retroceder a toda la banda. Agarrate unos 3 meses, 4 meses y ponete al día y te damos la plaza de vuelta. ¿Sabes qué hace él? No se sienta, se va a meterse a un grupo de vagos que han salido reciclados de todas las iglesias, que no se someten a nadie. Y me dice, ya estoy tocando en una banda, no somos de ninguna iglesia. Y me dice, ore por mí, por este santo ministerio. No jodale, tú estás loco. Estás chiflado. Y le digo, no voy a orar por eso, porque es un desorden, primero. Segundo,
Me tenés indignado. ¿Sabes por qué? Porque si vos te querés perder, perdete. Pero mirá los niños que tenés. ¿Qué les estás enseñando? El vos sentarte, el obedecer, el ir a tomar clases y obedecer a tu líder te empodera para enseñarle a tu hijo mañana que uno se somete a las autoridades. Entonces no tenemos un modelo, un patrón. ¿Por qué razón? Porque se nos hace fácil hacer lo que nos da la gana e ir por donde los apunta la nariz. Las generaciones reales que formaron personas no eran así. No eran así. O sea, yo recuerdo cuando yo era niño, yo no podía poner en perspectiva el consejo de mi padre. Yo no podía, si mi papá me decía, mira Alfredo, anda a hacer tal cosa, yo no podía decirle, Rafael, hazlo vos, porque a mí me castigaba. Yo te mandé a ti, no lo mandé a él. Entonces, una disciplina desde la casa, en la manera correcta. Y te voy a decir algo, mi papá se creció sin mamá y sin papá. A mi papá lo educó una tía. Porque cuando mi padre nace, su madre muere. Es único hijo mi papá. A los 40 días de nacer mi papá, su mamá murió. Él no conoció a su mamá. Su padre, el padre de mi papá, se fue para Honduras y dejó botado a mi papá con una hermana de él. Esa señora creció a mi padre. Entonces la señora educó a mi papá como su verdadera mamá y lo educó muy bien, y mi papá sigue la secuencia con nosotros. Mi papá no nos dejaba pasar ni una tan siquiera, ni una desobediencia tampoco. Cuando mi papá caminaba con nosotros, él se hacía a un lado y decía, salude al Señor, y después saludaba a él. Él daba la vida por nosotros, pero también nos reclamaba respeto. Yo no podía llegar a casa a mi papá y no salirlo a saludar. Hoy el padre llega a casa y los hijos están en Netflix, están en los dispositivos, y como que un extraño llegó. Y la mujer está fregando los trastes y tampoco se fija que el viejo llegó. Y el viejo entra como surumbo tonto y va para arriba a bañarse y baja. Hay comida, vieja, pone orden. Si vos llegás a tu casa, abrís la puerta y solo el perro te sale a recibir, no te dejas con el perro, llama a tu mujer, llama a tus hijos, llegó el rey de la casa, porque tú estás poniendo un precedente de orden. Yo no me muevo de aquí si Marixa no viene a saludarme, eso lo hago yo. Yo en casa puse reglas que no se podían violar. Ya mi hijo menor se casó, 26 años, se casó hace 8 días. Allá anda en Cancún echando todo por la ventana, ¿no? No sé si ya vino, pero bueno, cuando yo comencé a crecer, a mis hijos que son 4, y ustedes los conocen, yo llegaba a casa a trabajar. Yo sé que hoy trabajan hombres y mujeres. Yo a Mari no la dejé trabajar porque seguí la cultura de mi papá y ya, y si me fui bien. Y Mari nunca trabajó secularmente, cuidó a los niños en casa. Nuestros hijos nadie los cuidó, solo ella los cuidó. Yo me penqué como no tenés una idea. Yo me levantaba a las 4 de la mañana a trabajar y llegaba a las 11 de la noche a la casa. Solo domingo descansaba y yo me salía con mis hijos a andar, iba a jugar fútbol, a los parques, a los ríos, a pescar. Yo nunca los dejé. A mis hijos no les compré teléfono antes de los 18 años. Mira, tus niños de 7, 8 años con iPhone, vos los estás destruyendo. Y a mí me decía Ruth, ¿por qué no somos una familia normal? Y le digo, ¿cuál es la familia normal? Esa que sus hijos andan con todo y nosotros no andamos nada. Yo les decía, yo les daba casaca. Diferente. Entonces, hoy los papitos de hoy no aguantan la presión, sus hijos hasta sacuden con ellos el piso. Imagínate, un niño haciéndote un berrinche en la tienda. Una vez me lo quiso hacer a mí Ruth. Se me devana en Toys R Us porque quería un juguete y yo le dije no, y uno es no y punto, ¿para qué repetirlo? Y se puso a rodar y a enojarse. La agarré tranquila, riéndome, la metí al carrito, me fui para la casa. Cuando llegué a la casa le pedí una santa sacudida y le dije, me lo vuelve a hacer, se la vuelvo a hacer. No me volvió a hacer el show. Papi, cumple lo que dice. A ver, ¿qué dicen los papás? Ya vas a ver, cuando llegamos a la casa, me las vas a pagar. No, si cuando llegas a la casa ya se te olvidó. Y el niño dice, este viejo menso no cumple lo que dice.
Entonces, ¿qué dijo Jesús? Yo no hago nada si no veo a mi Padre hacer. Yo hago justamente lo que mi Padre hace. Entonces, si tenemos una generación perdida con los hijos, es porque los tatas están perdidos en la educación. Yo tenía 16 años, 15 años tenía yo, que llegó un amigo mío de ¿cómo se llama esa isla? Del Gran Caimán, con dinero el tipo, y me llevó a jugar al dado, ¿verdad? Yo nunca había jugado al dado, pero él me dice, vente, Alfredo, vamos a ir a jugar. Y no sé, pero el diablo es diablo, y él me da 5 pesos en el Colomba, y yo estaba ganando y tenía un montón de dinero así. Usted sabe cómo lo pone uno, no sé si alguna vez ustedes fueron a chiviadas, dicen allá, pero es jugar al azar, ¿verdad? Con los dados. Y llega mi papá, se me para detrás y me da un puntazo en el trasero aquí, que me tocó hasta el higo, y lo veo yo y se me queda viendo, me hace que me voy para la casa y que dejar el dinero ahí. Pero 5 pesos son míos. Desde aquí no es nada, soy pesos para la casa. Y le dice a mi amigo, recoge el dinero porque vos me lo trajiste. Lo regañó a mi amigo. Cuando llega a la casa, me queda viendo y me dice, ínquese, porque de rodillas me pegaba. Y yo sabía si le respondí con voz cortada, papi, pero es que usted también lo hace. Pero yo temblando, se me queda viendo mi papá, se rascó la cabeza y me dijo, no lo volvás a hacer, ni yo lo voy a hacer. Si te vuelvo a ver que lo haces, te mato. Pero se tuvo que tragar el impulso de castigarme porque él también lo hacía. Y mi papá no lo volvió a hacer. Mi papá dejó de tomar cuando yo era niño, cuando éramos niños, para no darles un mal ejemplo. Entonces, padres, no pretendan ustedes implantar una cultura que ustedes no la dan a proporción. Si tu hijo te grita en tu cara públicamente, es porque quizás vos lo haces con tu mujer también. Jesús dijo, yo no hago nada si no veo a mi Padre hacer. Yo hago justamente lo que veo hacer a mi Padre. Yo casi escucho a los hijos decir lo mismo hoy. Toca al que está a tu lado como que te están hablando. El mayor enemigo de nuestro éxito en el mundo de emprendedurismo es la falta de honra. Usted se puede matar y rajar el lomo trabajando, diciendo, uy, voy a formar mi empresa, que hacer plata. Eso no funciona. Eso no funciona. Si Jehová no edifica la obra, en vano trabajan los edificadores. Usted se puede pelar el lomo trabajando día y noche, pero si usted no honra familia, si usted no honra propósitos, si no honra a Dios, usted lo que va a tener es la gran fregada de hacer plata, pero otro lo va a disfrutar. Y no estoy reforzando la raganencia de nadie, porque el que no trabaja, bueno es que no coma. Estoy hablando de gente que quiere prosperar en la vida. Lupita se convirtió a Jesucristo. El hombre era muy caballero, muy lindo, pero no quería nada con Dios. Y el tipo trabajaba día y noche, se hizo camionero, compró camiones, jalando materia, se fue para Atlanta, compró 4 casas, hizo cosas. Bañando, compró un barco, dijo, bueno, ya tengo plata, voy a disfrutar. Trabajé 25 años para disfrutar. Se fue a la playa, compró un bote y su hijo se tira a bañar y su hijo le dice, papi, me estoy ahogando. Y él pensó que era broma y se tira con su hijo y los dos se ahogaron. Esto no causa risa porque es doloroso, pero va y voy a predicar yo a Atlanta, a una iglesia. Y yo siento que alguien me abraza por detrás. ¿Y quién es? Y, o sea, Maris la tenía de frente, yo sabía que era mujer. ¿Y quién es esta? Me doy vuelta y la veo. No la conocía. Irreconocible, Lupita, una mujer muy linda y todo, pero irreconocible. Y comienza a llorar, se me tiró el pecho aquí, a llorar, a llorar, a llorar. Y le digo yo al pastor, se llama Lupe. Lupita, ¿vos sos Lupita? Sí, yo soy.
Y me cuenta, mi esposo se ahogó hace unos meses, mi hijo también. Estoy destrozadísima. Me invitó a comer, fuimos a comer. Próximo año voy a comer con ella, con Mari a comer. Ya está más recuperada y bien recuperada. Y un puertorriqueño con ella de la mano. Y yo me acordé de Lionel, que en paz descanse. Papito, cuando nosotros no honramos a nuestro Padre, vos no sabes para quién estás trabajando. Porque lo único que trasciende en la vida es lo que haces con honra. De lo contrario, vos no sabes para quién estás trabajando. Si vos honrás a tus padres, honrás a tus autoridades, honrás a aquellas personas que velan por ti en todos los ámbitos de la vida, y vos los honrás, a los policías que andan en las calles cuidándote, toda institución que fue antes que tuviera antes que vos vinieses a la tierra, tenés que honrarla, las canas tenés que honrarlas, los ancianos tenés que honrarlos. Si tú caminas en esa vía, todo lo que tú hagas y que tus manos produzcan va a ser trascendente, porque lo van a disfrutar tus hijos, tus nietos y tus bisnietos, y tú irás a la presencia de Dios en buena edad, lleno de días y con paz. Vamos, aplauda la gloria del Señor. El puertorriqueño no sabía que yo conocía la historia del que le dejó el gran patrimonio adelante. Otra familia que yo pastoreé hace 27 años atrás, 2 guatemaltecos llegaron a vivir en la misma comunidad. Eran cristianos, vinieron cristianos de Guatemala. Yo les dije, vamos a la iglesia. No, pastor, es que no nos queda tiempo. Miren, nosotros venimos por 7 años para hacer lo que teníamos que hacer. 7 años más tarde me dicen, pastor, venga en el parqueo, ore por nosotros porque vamos para Guatemala. Llevaban camiones, llevaban pick-up arriba de los camiones, llevaban todo lo necesario. Y es más, llevaban plata en efectivo. En México los interceptaron, les quitaron los camiones, les quitaron la plata y los dejaron con vida porque Dios es grande. 3 meses más tarde estaban allí mismo tocándome la puerta para que orara por ellos, porque todos se los habían robado. Tú no podés pasarte de listo con tu Dios. Con Dios no se regatea, a Dios no se le hacen trampas. Si vos tenés un pacto con Dios, más te vale cumplirlo. Porque Dios es vengador. Tú sabes, trabajar 7 años 2 hermanos e irlo a perder. ¿Y sabes qué dicen ellos? Es que el diablo no quiere que yo prospere. No, si el diablo no quiere que nadie prospere, pero no importa lo que el diablo quiera. Lo importante es que Dios esté en el asunto. Quiera o no quiera el pinche diablo, tú vas a prosperar si haces las cosas bien. Aleluya, aplauda la gloria del Señor. Entonces, la honra se define como la manifestación de respeto, admiración y estima. Diga conmigo, respeto, admiración y estima. La honra es visible, se demuestra. En otras palabras, usted no puede honrar a una persona que usted no respeta. Usted no puede honrar a una persona que usted no admira. Usted no puede honrar a una persona que usted no estima. Esas 3 cosas se perdieron y se están perdiendo en nuestra sociedad. Ya los hijos no honran a sus padres porque no los estiman, porque no los admiran. Y a veces lo hacen injustamente y a veces lo hacen porque sus papás no se ganan el respeto ni la admiración de sus hijos. Entonces, si hay algo que debemos de cuidar nosotros, es que nuestros hijos no pierdan la admiración de nosotros. Que si usted presta, paga. Que si usted ofende, pide perdón. Y que sus hijos sepan que si a usted lo ofenden, usted no guarde resentimiento, para que sus hijos sepan que usted tiene carácter. Usted no puede establecer un principio de honra en sus hijos si usted no es honorable. Yo recuerdo papá, y mi papá me marcó la vida para siempre. Papá buscaba dinero prestado, por ejemplo, el 15 de octubre te lo pago,
y sabía que el 15 no iba a pagar, el 14 iba a buscar a esa persona, porque en ese tiempo no había teléfono para hablar. Entonces iba, lo buscaba y le decía, por favor, extiéndame unos días más. No puedo pagarle por esta y esta y esta razón. Y las personas lo hacían. ¿Sabe qué decía mi papá? Esto mismo harán ustedes. Uno tiene que tener palabra, tiene que cumplir su palabra. Tiene que poner la cara ante lo vergonzoso y hacerlo, porque es la única manera de crear un nombre. Entonces, cuando mi papá le buscaba, mi papá era maestro de obra. Cuando mi papá le decía, don Pedro, ¿me puede prestar tal herramienta? Él la prestaba, mi papá era generoso, la prestaba. Y no se la llevaban. Y mi mamá le decía, mira viejo, mandá a tu cipote a un hijo para que la vaya a traer. Ese ya no te la va a dar. Y le dije a mi papá, no te preocupes, voy a ir a la ferretería a comprar otra. No te preocupes, no nos vamos a echar enemigos por una herramienta. Mi papá nunca te pedía algo para atrás si tú no se lo llevabas. Y yo decía, mi papá es loco. ¿Por qué hace eso? Y cuando encuentro en la Biblia, yo encuentro que la Biblia dice, si alguien te pide algo prestado, no se lo niegues. Mi papá no era bíblico, no leía la Biblia, nunca fue cristiano, hasta hoy ya viejo. Mi papá aceptó a Cristo cuando yo tenía 20 años. Pero yo vi esos ejemplos de mi papá cuando yo tenía 5, 6, 7 años. ¿De dónde mi papá sacó eso si nunca había leído la Biblia? Los códigos de honor se implantan en el hogar. Y esa se llama sabiduría inherente, la traemos dentro por el soplo del Espíritu. Dios no va a crear nada que no sea intelectual, Dios no va a crear nada que no sea sabio. Todo lo que Dios creó es sabio. Vos ves a un venado te come zacate. Un venado no te varía la dieta, porque el venado se ve por un instinto de sabiduría que Dios le dejó. El hombre es el que fermenta todo con la razón. Y no hay ser creado más intelectual que nosotros los seres humanos. Tenemos 5 sentidos. No los gobierna un instinto a nosotros, la razón. Y aún así no implementamos lo que es razonable. Hay un principio que se llama sentido común, que no te lo enseña Harvard, que no te lo enseña ninguna universidad. Eso te lo dio Dios, para discernir entre lo justo y lo injusto, entre lo puro y lo impuro, entre lo malo y lo bueno. Eso no tenés que ir a una universidad para saberlo. Todos lo sabemos. El que está sobrepeso sabe cómo rebajar, no quiere rebajar. El que maltrata a su mujer sabe cómo tratarla bien, no la quiere tratar bien. El que no tiene para pagar la renta el fin de mes sabe cómo gerenciar y cómo hacer dinero para poderla pagar el próximo mes, pero no quiere ir a trabajar el Aragán. Sabemos, pero no queremos. Entonces adoptamos la palabra más maligna del diccionario de la prosperidad, que se llama lo voy a intentar. Desde que dijiste que lo vas a intentar, ya no lo hiciste. En la Biblia la palabra intento no existe. La palabra es sí o no. Y cuando usted dice lo voy a hacer, usted ya entró al mundo de Dios. Y cuando usted dice lo voy a hacer, Dios está de su lado y no hay nada imposible. Mira, todo lo que usted obtiene en la vida, ¿sabe cuándo comenzó a obtenerlo? Desde que dijo lo voy a hacer. Si usted dice voy a comprarme un carro, no van a pasar meses cuando usted ese carro ya lo tiene. Son cosas básicas para movernos en esta tierra. Yo me senté con un muchacho y le dije, mire hijo, él sabe un oficio que da mucha plata y está recién venido del país. Y le digo, si usted me escucha a mí, usted en 5 años, usted va a ser alguien importante en esta tierra, en este país. Pero si no me escucha, usted va a pasar 10, 20 años y usted va a estar bailando con la más fea todo el tiempo. Y me dijo, pastor, me senté con él, pastor, 1 hora me senté con él. Mire, establezcase. Saque el Tax ID, haga impuestos. 3 años de hacer impuestos, usted califica para un préstamo, compra su casa, ya tiene su casa para sus hijos. Lo que usted está haciendo, le voy a conseguir una empresa que le dé trabajo. Le conseguí la empresa donde él iba a trabajar porque sabe un 70% del trabajo desde su país. Es un tipo intelectual, un tipo que yo dije, este tipo la va a agarrar. No, 1 semana más tarde le llamaron de Atlanta y le dieron una oportunidad y se fue. Mira,
tú no tenés. Yo escuché una palabra de Simón Gómez hace muchos años, que el tema que le puso es: el hombre no prospera por las oportunidades que se le presenten, sino por las decisiones que toma. Y eso a mí me marcó la vida para siempre, basado en la vida de Abraham. Yo la miré tan clara. Le consigo el trabajo en una empresa que es sólida, que va a ganar plata, y que él podría seguir el consejo y en 3, 4 años tener su propia casa. Pero son personas que no tienen cabeza, se mueven por emociones, no son concretos, no son objetivos. Y me dijo la que lo estaba atendiendo: renté la casa porque ellos venían y hoy me dejaron con esta casa rentada y se fueron. ¿Qué hago? Van por el camino dejando disolución. Al final nadie los quiere ayudar. ¿Y sabe cómo terminan diciendo? En la iglesia no hay amor. En esa iglesia no aman. Si es que de verdad uno de pastor le dan ganas de agarrarlos del pelo y restregar el piso con ellos. No lo hace uno porque no tiene esa autoridad. Pero si vos en Estados Unidos tenés 15 años de vivir y no podés pagar ni tu apartamento, tú eres de verdad un desobligado. Fíjate que María Chuy le dicen a un muchacho de la iglesia: tuvo un accidente, quedó menos válido, la mano la lleva hasta aquí, camina con dificultad. Papá, ya tiene 300 cajas de cortar grama. María Chuy no articula bien, no habla bien, pero piensa bien. Yo le digo: María Chuy, vamos para tal lugar. No, yo a trabajar. Porque se habla, yo a trabajar. Un hondureño se cayó. Y es millonario porque la empresa le dejó plata, pero la tiene bajo el hermano. Y entonces él tiene la vida hecha sin trabajar y trabaja. Y hay tipos que no tienen la vida hecha y no trabajan. Se manejan rascándose la panza a las 10 de la mañana y está aburrido el día. La honra que demandas debe ser proporcional a la que das. Lucas capítulo 7, versículo 8 dice así. Lucas capítulo 7, versículo 8 dice así: porque yo también soy hombre puesto bajo autoridad. Oiga esto: puesto bajo autoridad. Y tengo soldado bajo mis órdenes. Y digo a este: ve y va. Al otro: ven y viene. Y a mi siervo: hace esto, y lo hace. Y le dice a Jesús: por tanto, solo di la palabra y mi criado va a sanar. Y Jesús dice: no he hallado tanta fe ni en Jerusalén como en este hombre. El hombre no era cristiano, era romano, era centurión romano. La historia te dice que Roma hacía soldados y los disciplinaba. Él era un centurión romano formado por Roma. La mejor formación la tenía Roma en ese tiempo, de tal manera que Jesucristo usó la plataforma de gobierno de Roma para gobernar con el contenido celestial. De ahí nacieron lo que son los grupos de crecimiento, los grupos celulares, los gobiernos descentralizados, pero a la vez a una sola corona. Entonces Jesús lo usó. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo este tipo? Yo soy un hombre educado, enseñado para gobernar. Si tú ves las películas, hasta el día de hoy lo usan y dicen, cuando iban a la guerra, ¿qué decía el soldado romano? Que iba a pelear por la gloria de Roma y por el César. Nunca decían por mí. Ellos representaban y daban la vida por la corona. Ellos daban la vida por Roma y por el César, punto. Porque si vos ibas a la guerra y el que te comandaba arengaba, tú tenías que gritar por la gloria de Roma y del César. Si no lo hacías, te mataban.
Entonces yo en este reino he encontrado que todo lo que hago tiene que ser para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, para la gloria del Supremo Rey de Reyes y Señor de Señores, no para la mía, para la de Él. Entonces yo tomo la cultura del reino para operar en este reino. Entonces, no me importa si me lo agradecen abajo o no me lo agradecen, si lo aplauden o no lo aplauden, si lo valoran o no lo valoran. Eso a mí ya no me interesa. A mí lo que a mí interesa es hacer las cosas para la gloria del Dios Todopoderoso. Hacer las cosas conforme Dios me dijo que lo hiciera, independientemente si lo reconocen o no. Entonces Jesús a eso le llamó fe. A eso le llamó fe, al orden, al dar la vida, al perder mi propia identidad por tomarla de mi reino. Yo tengo que morir a la cultura del trueque y tomar la cultura del reino de los cielos. Pero nos cuesta. Nos cuesta. Un día nos acostamos cristianos y otro día los levantamos mundanos. Damos una palabra y se nos olvidó que la comprometimos. Aún el narcotraficante Pablo Escobar te enseñó el principio, que ese principio no es de él, es de la iglesia, es de Dios. El activo que más vale no es la plata, sino tu palabra. Usted no puede soltar una palabra y mañana olvidarse, porque las palabras no se las lleva el viento, no, Señor. Yo conozco personas que ni a la calle salgo con ellos. Tiene más personalidad un bipolar que ellos. Te dicen una cosa, hacen otra. Después te dicen, aún te encaran y te dicen, yo nunca dije tal cosa, hermanito, usted se la está sacando. Tanta deslealtad. Y vuelvo y lo repito. Si usted como viejo vive esa vida, bueno, que Dios lo bendiga, pero el problema es ¿para dónde lleva a sus hijos? Nuestros hijos aprenden más de lo que nosotros hacemos que lo que decimos. El bien ser produce el bien hacer, y el bien hacer con el bien ser juntos producen el bien vivir. Tú nunca vas a vivir bien si no procuras tu bien ser. Una vez yo procuro mi bien ser, mi bien hacer. Si tú ves cuando los chinos vienen a Estados Unidos, lo primero que hacen es aprender un oficio. Si no lo traen, lo implementan, estudian, porque ellos piensan en el primer eslabón, el bien ser. Después comienzan a hacer el bien hacer y los terminan viviendo el bien vivir. Las personas que no viven bien es porque nunca trabajaron la primera fase del bien ser. El bien ser te abre puertas. Mira lo que dice el proverbio, que el buen nombre es más precioso que el oro y que la plata. El buen nombre. Y un buen nombre no lo crea cualquier paria, lo crea una persona que respete su palabra. Yo tengo amigos. Hoy luego un hijo espiritual mío me dijo, pastor, yo pierdo este negocio si no tengo $100,000 en mi mano. Lo pierdo. Y yo le llamo a un amigo mío y le digo, yo necesito $120,000 en efectivo ya. Pedro, ven a mi casa y hablamos. Yo no lo necesito para mí, lo necesito para un hijo espiritual mío. Sacó una caja, me puso $120,000 y me dijo, yo confío en tu palabra. Si ese bendito hijo espiritual mío no los paga, ¿quién los va a pagar? Yo. Papá, que vos andes buscando $1,000 prestados y nadie te los presta, es que no has creado ningún nombre. A mí me caen a la iglesia multiniveles, líderes de multinivel a montón. ¿Por qué? Porque no me quieren a mí, quieren la gente que me escucha. Y hasta me lo dicen, es que si usted da una orden, todos lo van a hacer. Por eso no la doy. Por eso no la doy. Porque la iglesia se respeta, la gente se respeta. Tú no
podés usar a la gente para inclinar al beneficio de un individuo, perdiste. Perdiste totalmente. Cuando compré mi terreno, el primer terreno, yo necesitaba $300,000 así. Le llamé a un amigo y le digo, mira, voy para Colombia a predicar, pero necesito $30,000.